aquí, Diana. Muy bien. ¿El factor suerte interactúa con la conciencia? Is that a question? Lo que escuché, sí, el factor de la suerte, interactúa con la conciencia. Verán, tenemos un conjunto de reglas, pero este conjunto de reglas tiene cantidad de incertidumbre implícita. World of Warcraft y los Sims son exactamente igual. Existen cantidad de dados que se tiran, o por si quieren verlo así, en World of Warcraft, para determinar qué es lo que sucede. Existen muchos cánticos, mucha aleatoriedad. Pero si no hubiera aleatoriedad, sería muy aburrido. Todo sería predecible en ese juego, y no es así. Hay mucha aleatoriedad. Queremos, opciones, sí, no queremos, decisiones que ya hayamos memorizado, porque eso no es retador. De modo que necesitamos novedad, necesitamos que las cosas se agiten un poco, necesitamos esa incertidumbre, necesitamos ese factor aleatorio, necesitamos la suerte para crear la incertidumbre que nos permite tener opciones y que es lo que nos permite evolucionar, tomar decisiones. Ahora bien, ese es un tipo de suerte, cosas que suceden, que son aleatorias, y parte de esa aleatoriedad tiene que ver con nuestras interacciones. Tenemos 7,000 millones de personas en el mundo interactuando entre sí. En la Ciudad de México no sé cuántos millones de personas viven aquí interactuando entre sí, y como resultado de toda esa interacción, de verdad, es muy difícil predecir qué es lo que puede suceder en cualquier día dado, lo cual es bueno. Es malo si quieres o tratas de controlar todo, pero es bueno en el sentido de que si quieres muchas oportunidades, sí puedes tomar buenas decisiones. De modo que le damos la bienvenida a esta incertidumbre. Ahora bien, la otra conexión con la suerte o con la teoridad o la incertidumbre es el hecho de que como nosotros creamos nuestra propia realidad, también creamos nuestra propia suerte, a falta de un mejor término. Las personas que tienen suerte son personas que tienen suerte son personas que tienen intenciones muy intensas. ¿Probando? Ok, funciona muy bien, ya lo tengo. Bueno, voy a repetirlo. Pienso que alcancé a decirle lo primero acerca de la suerte y la incertidumbre. Los necesitamos. La incertidumbre es buena. La incertidumbre genera oportunidades. La incertidumbre hace que la vida sea interesante. Nos plantea retos, desafíos, cosas que suceden para las que no estamos preparados, y reaccionamos, sin embargo, a partir del nivel del ser, porque no estamos preparados. De lo contrario, nuestro intelecto nos tendrá preparado para todo y sería difícil aprender algo. Pero hay otro aspecto de la conciencia y de la incertidumbre y de la suerte, y me refiero al hecho de que como modificamos la realidad, como nosotros cambiamos o influimos en las probabilidades de lo que sucede con nuestras intenciones, entonces creamos nuestra suerte, ya sea buena o mala. Si somos negativos y nuestros pensamientos siempre tienden a plantearnos o parecer como víctimas, nada bueno me sucede, generaremos esa mala suerte. Si pensamos de manera positiva,
todo es grandioso, me encanta este lugar, no puedo esperar a ver cuál es el siguiente desafío, puedo tomar buenas decisiones. Si tenemos ese tipo de actitud, las cosas tienden a ceder ante nosotros porque modificamos, sufrimos en las probabilidades que nos representan. El futuro nos representa a nosotros, se expresa en nosotros, de modo que sí, la suerte se hace de la misma forma en la que sí, sucede con la aleatoriedad. Nosotros, o el azar, nosotros lo creamos, y eso se aplica lo mismo si estamos jugando cartas, si están jugando un juego de cartas o giran una ruleta. Sí, aquellas personas que ganan una y otra vez es por la forma, por el estado de alteración en el que entran, por el enfoque de su intención y el nivel de su confianza, y eso genera, o sea, esas rachas ganadoras. Y aquellas personas que siempre tienen rachas perdedoras, igual tiene que ver con el miedo, con la confianza, lo cual a su vez tiene que ver desde luego con su conciencia misma. De modo que nosotros generamos gran parte de esa suerte. Si se sienten particularmente con suerte, todo parecería caer en su lugar ante ustedes, y probablemente, si ese es el caso, tendrán una buena perspectiva ante la vida. Si sienten que son desafortunados y que casi cada vez algo que están a punto de alcanzarlo se les va, sí, lo mismo, o sea, o como dice el dicho, o sea, siempre están cosechándose victorias, o sea, de las derrotas o derrotas de las victorias. Sí, ustedes mismos lo están creando. No es que ustedes lo produzcan directamente, es que sesgan la suerte o la situación de tal forma que las probabilidades incrementen en cierta dirección. ¿Sí? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Nos puedes explicar la diferencia entre el tiempo lineal? ¿Nos puedes explicar la diferencia entre el tiempo lineal y el tiempo? Hola. Sí, claro. ¿Puedo explicar algo acerca del tiempo? El tiempo es algo interesante. El tiempo sí entra en esta discusión, sí, junto con la conciencia. De modo que el tiempo, estamos suponiendo que el tiempo, sí, porque la suposición de la conciencia puede distinguir entre una forma y otra cosa. Sí, existe una subyacente suposición al hablar del tiempo. ¿Por qué es de esta forma o de la otra? De esta forma o de otra significa que hay un cambio en el tiempo. Sí, fue de esta forma, pero ahora es de esta otra forma. Sí, ahora es 1, antes era 0. De modo que si vas a tener algo que te permita diferenciar estados de esta forma, entonces ya estás haciendo implícito, dejando implícito que existe el tiempo. Ahora bien, ese tiempo no es un tiempo común y corriente. A eso nos referimos como tiempo primordial. O sea, no es el tiempo tipo tic-tac, tic-tac, tic. Es el tiempo ordinario común. El tiempo común ordinario, que significa que estamos, sí, ese metrónomo o esos pulsos, esas oscilaciones fueron creados cuando el sistema de conciencia más amplio tuvo una revelación. El sistema más amplio tuvo uno de esos momentos de descubrimiento en el que se dio cuenta que todos estos patrones y patrones de patrones existían y se requería más novedad, una mayor complejidad, una menor entropía. Y fue ahí donde se generó las secuencias de patrones. Queremos una secuencia aquí, pero sí, eso, queremos secuencias que sean significativas, que tengan significado, sí, para la secuencia. Para eso se requiere el tiempo normal, sí, de una forma, de esta otra, de una forma, de esta otra, y ahí empezaron estos estados intercambiables de manera regular. Ese fue el primer metrónomo, el primer reloj, y después podría efectuarse la secuencia de los patrones en función
variación de los tics, de esos intervalos, y eso llevó al tiempo como lo conocemos. Ese es el origen del tiempo. Ahora bien, el tiempo es fundamental. El espacio no es fundamental. El espacio se computa, nada más se calcula. El elfo tiene espacio. Los personajes en los Sims viven en espacio. Si viven en mundos tridimensionales, entran en casas que tienen un volumen, viven en un volumen. Pero todo es computado. ¿Sí? No es algo fundamental en absoluto. El tiempo sí es fundamental. No puedes tener crecimiento sin el tiempo. Crecimiento significa que eras de esta forma antes y ahora eres de otra forma, de esta otra. No hay crecimiento si no existiera el tiempo. Todo se quedaría exactamente igual si no hubiera ese tiempo. El tiempo es fundamental. El espacio es virtual. Muy bien. El tiempo común y corriente luego entonces fue una invención. Es una nueva tecnología inventada por la conciencia con el fin de ayudarle a reducir su entropía, a evolucionar. Ahora existe toda una dimensión adicional, sí, que puede adquirir mayor complejidad de interacción. Ya está encendido el otro, ya está funcionando. Ok. Muy bien. Es por eso que tengo aquí a mi jefa. Sí, ella es la que me mantiene, sí, en línea. Muy bien. El tiempo fue una tecnología que permitió ese crecimiento. El tiempo era una dimensión totalmente diferente en la cual podía evolucionar así con complejidad, con patrones, con interacciones, porque ahora había secuencias. Verán, de modo que ese es el tiempo como lo conocemos. Ahora, ¿qué hay acerca del tiempo en esta realidad virtual? El que hace tic-tac en mi reloj. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo se deriva no de el tiempo fundamental o del tiempo primordial o ni siquiera del tiempo común y corriente. Este tiempo se deriva de este loop o este ciclo de tiempo en una simulación dinámica que calcula los resultados de todos los estados, esta delta t, y luego se incrementa el delta t con un poco más de tiempo hacia adelante y luego calcula todos los estados de nuevo y luego incrementa el delta t. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de cuando lanzábamos una pelota por el espacio? Aquí está la pelota, sí, una delta t más tarde está aquí y una delta más tarde está aquí, y aquí sucesivamente siguiendo esta trayectoria la pelota. Cada delta t, la simulación de la pelota mueve el tiempo un poco más y tenemos ecuaciones dinámicas que describen cómo es que esta pelota o bola sigue una parábola, porque la gravedad tiene un log inverso cuadrado, de modo que la parábola sale de esta trayectoria y nuestra simulación puede ser, no puede ser, o sea, aquí y allá, no, puede ser así, ciertamente, o también puede ser tan fina que se mueve únicamente un ciento de milímetro cada delta t y no se ven alteraciones, es totalmente uniforme. Ese tiempo, que es nuestro tiempo, es este bucle de simulación. Ese es el tiempo local nada más a esta simulación. Es nuestro tiempo local. Algunas otras simulaciones pueden tener su propio bucle o ciclo, su propio tiempo, y su tiempo podría ser pequeños incrementos o en incrementos más grandes a los nuestros. De modo que el tiempo en la realidad virtual o en las realidades virtuales puede ser diferente, ¿sí? El uno del otro y del otro. El tiempo no transcurre igual en el estado de sueño en comparación con este. Puede entrar al estado de sueño y hacer cosas que jurarían que les tomaron una semana para descubrir únicamente que les llevaron media hora, o a la inversa. Pueden hacer cosas en un sueño, en un estado de sueño en ocasiones a la inversa, ¿sí? Donde el tiempo funciona al revés, en donde han estado en la cama, o sea, pateando, ¿sí? Y pataleando durante una hora, ¿sí? Y únicamente les pueden contar aquí los despertó una historia de 30 segundos. El tiempo es diferente en diferentes contextos de realidad, no funciona igual, no puede traducirse de un tiempo al otro. De modo que tenemos nuestro tiempo local y ese delta t es muy muy pequeño porque tenemos
parecería como tiempo continuo, y pensamos que nuestros relojes sí marcan segundos. Los segundos se definen en términos de oscilaciones de un reloj de Celsius que típicamente o anteriormente se calculó en función de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Estos son tiempos locales. Nuestro pequeño delta T en nuestra simulación es de aproximadamente 10 a la menos 44 segundos. Estamos hablando de un número muy pequeño, 10 a la menos 44 segundos. Sí, es un 10, sí, con un punto decimal, 1.0, sí, y con un retroceso en el punto decimal, de ahí a punto 1, punto 01, punto 001, y así sucesivamente se calcula durante todos esos ceros, hasta llegar a 44 veces, sí, el desplazamiento. Estamos hablando de cantidad de desplazamientos en los puntos decimales hasta llegar al 44. 10 a la menos 44 segundos. Nosotros vemos eso como algo absolutamente continuo, de la misma forma en que vemos nuestras películas, como absolutamente continuas, cuando en realidad son un solo cuadro, un cuadro fijo y una serie de cuadros fijos en combinación. Sí, y lo vemos, sin embargo, como un movimiento fluido y continuo. Es lo que vemos aquí. El tiempo es digital, sí, en la base, sí, no es continuo. El espacio, luego, entonces, es digital en su base, pero no continuo. De modo que esa es básicamente la historia que tiene que ver con el tiempo. Tienes ese tiempo primordial que surgió con la suposición de que tenemos eso y lo otro y una diferenciación, y eso es un requisito. Si vas a suponer que, o quieres suponer que existe la conciencia, no puedes tener conciencia, una conciencia que no vaya a ningún lugar o que no tome decisiones o no tenga elecciones, porque si no, no sería conciencia. Uno de los atributos de la conciencia es el libre albedrío. No podremos tener esa conciencia sin decisiones, opciones. Y no puedes tener opciones sin un estado de antes y uno después, y sin decisiones tomadas. Antes era así, escogí, ahora es así. El tiempo es fundamental para la conciencia, de modo que dije que empezamos con la suposición de que la conciencia existe, en particular con la suposición de que el tiempo primordial existía, y al pensar en cuanto al límite que tenemos al conocimiento, esa bacteria en nuestro estómago que no nos conoce, o sea, de cómo funciona el foco en nuestro refrigerador, sabemos de ello, pero sencillamente nunca podrá salir, no porque la bacteria no sea suficientemente inteligente, sencillamente es que no puede llegar ahí. No podemos rebasar esa suposición, sí, en lo que respecta a la conciencia, pero es una buena suposición, porque somos conscientes, de modo que la conciencia existe y es bastante sólida. Si la conciencia no existiría, no estaríamos aquí hablando entre nosotros, de modo que sabemos que la conciencia existe, de modo que sencillamente tenemos que empezar en el lugar más temprano que podamos, a partir del cual existe la conciencia. No podemos empezar más allá de eso, porque somos conciencia y no podemos ver nada anterior a ello. De modo, ¿cuál es el origen de ese tiempo primordial? No lo sé, y nunca lo sabremos. Es precisamente para mí ese foco en el refrigerador que existe para la bacteria. ¿Significa eso que no es importante? No, de ninguna manera. Esos focos del refrigerador, esas tienditas, o sea, de abarrotes, o sea, en el área rural son importantes, o sea, y influyen en lo que sí hará el agricultor con esa bacteria. Sí, pero no tiene sentido preocuparse de ellos porque nunca lo sabrán. Sí, no pueden. Pero eso no significa sí que aquello que no sepan no es importante, o que no tiene significado, o no se ha entendido en algún otro nivel o lugar. Ese elfo no sabe nada acerca del servidor. No existe servidor en la realidad de ese elfo. O sea, nada más está el elfo y todos los demás que están alrededor de él. El elfo, o sea, no es algo físico más allá de su propio conocimiento, y es muy importante lo que hay a su alrededor, pero hasta ahí. Sí, y hay que desistir de ello. Es eso lo que tengo que decir al respecto del tiempo. El tiempo es algo local. Yo hice esa pregunta y quería saber si es que podemos vivirlo igual en diferentes vidas. Tal vez estamos viviendo aquí, ahora. O sea, si podemos procesar de manera paralela. Hay un par de cosas que suceden con el tiempo. Hemos vivido otras vidas en otros tiempos, y tal vez esta es la confusión a la que te refieres. Muchas veces escuchamos que gente nos dice, porque está muy de moda, que nos dicen, no, el tiempo no existe, todo sucede de manera simultánea, el pasado, el presente, el futuro, todo sucede al mismo tiempo, y por lo tanto el tiempo no existe, todo pasa al mismo tiempo, el pasado, el presente, todo está sucediendo, todo es constante, todo está
pasando. Y la verdad es que no es cierto. Es un bonito pensamiento, pero no es real. Yo creo que la manera en la que esta idea surgió, por lo menos la primera vez que yo lo escuché, fue hace unos 25 o 30 años, cuando leí Seth Speaks. No sé si lo conozcan. Fue un libro de Jane Roberts, un libro muy popular a finales de los años 60, inicios de los años 70, y tuvo un gran impacto en todo lo que sucedió después. Y Seth decía algo así. Y esto es algo que ha pasado a formar, se ha vuelto conocido desde entonces, y yo creo que ese es el origen de esta confusión. Cuando canalizamos algo es exactamente lo mismo. Estamos recibiendo un flujo de datos y el que lo canaliza tiene que darle voz a ese flujo de datos. Y al darle voz a ese flujo de datos se tuvo que interpretar con base en su propia comprensión y con base en sus propios conocimientos, temores, etcétera. Es su propia interpretación. Entonces, por supuesto que este flujo de datos canalizado puede llevar a ciertas confusiones porque está filtrado por una interpretación que está entre la fuente y cómo se comunica ese mensaje. Entonces, yo creo que lo que se estaba tratando de decir es que todas estas cosas existen al mismo tiempo, en el sentido que en cualquier momento uno puede ir al futuro probable y analizar ese futuro probable. Uno puede ir al pasado, ya sea el pasado que se materializó o aquel que no se materializó, y lo podemos explorar, al igual que podemos explorar el futuro. Y eso lo pueden hacer ahorita, aquí, ahora, en este segundo. Entonces, en cualquier momento se puede hacer. Por eso es que tenemos el futuro, tenemos el pasado, tenemos el presente, y todo está accesible al mismo tiempo. Podemos acceder a él, y a lo mejor de ahí vino esta idea. Pero el futuro probable, recordemos que es solo un futuro probable, y el pasado es sencillamente lo que sucedió. Es una base de datos, es la base de datos de todo lo que sucedió, y la base de datos de todo lo que pudo haber sucedido pero no sucedió, y la probabilidad que puede suceder. Todo esto son bases de datos. Entonces, esa base de datos en donde encontramos, por ejemplo, nuestras vidas pasadas, es como un libro en una biblioteca. Solo que es una biblioteca muy buena, porque este libro tiene todos los pensamientos, todos los sentimientos, todo lo que hicimos, todo lo que quisimos o quisiéramos haber hecho y no hicimos, todo esto junto con las probabilidades de haber tomado otras decisiones además de las que tomamos. Es solo una base de datos. Entonces, cuando nos vamos de visita a esas vidas pasadas, no están pobladas de gente con libre albedrío tomando decisiones y creciendo, evolucionando en sus conciencias. No, solamente son datos, y lo del futuro pues son solamente probabilidades. Los personajes que ustedes ven ahí están sencillamente representando las probabilidades que existen en la base de datos. El único lugar donde existe libre albedrío, donde se da toda la acción, donde se están tomando las decisiones, es aquí en el presente, nada más. Entonces, esa base de datos ahí parece como si estuviera viva, porque la base de datos es tan completa que cuando estamos en esa vida pasada pareciera que estuviéramos ahí. Vemos la acción, la gente interactuando, los caballos corriendo en el campo, las manzanas cayendo de los árboles, todo luce muy real. Y cuando estamos ahí, al igual que, como decíamos más temprano, a veces incluso pareciera ser más real que aquí. Y podemos interactuar, lo podemos ver, observar como si fuera una película, o podemos involucrarnos y cambiar las decisiones. Y el cambiar las decisiones cambiará nuestras probabilidades posteriores debido a las decisiones que tomamos. Entonces podemos regresar a esa base de datos pasada y ver, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no se me hubiera olvidado el aniversario de mi matrimonio durante 5 años? ¿En dónde estaría mi matrimonio en este momento si es que no me hubiera pasado eso? O tal vez si me hubiera casado con el señor A en lugar de con el señor B. ¿Cómo sería mi vida en este momento? Uno puede hacer eso porque solamente son probabilidades. Y uno puede decir, me gustaría ver qué es lo más probable que hubiera sucedido después de tomar esta otra decisión que no tomé. Y lo podemos ver como si fuera una película, o podemos representar ese papel y tomar decisiones conforme lo estamos haciendo. O podemos decir, bueno, yo tengo una intención, quisiera ver la tercera cosa más probable que hubiera sucedido. Y entonces veremos eso y tendremos una historia totalmente diferente. Es una base de datos y podemos
moldearla de la manera que queramos. Pero la gente no entiende eso. Entonces, normalmente entra a esa película y pareciera estar viva, pareciera tener personajes, hay peleas, los caballeros tienen sus armaduras, están en sus caballos y yo estoy ahí y están sucediendo todas estas cosas y como se ve tan real y tan vivo, es como estar en una película, como ver una película en 3D. Se siente muy real. Y uno puede llegar a pensar que eso todavía está sucediendo, que esas personas de hecho están peleando esas batallas después de tantos años. Pero no es cierto, es solo historia. Entonces el tiempo en ese sentido, toda la acción sucede aquí en el presente. No es que esté sucediendo todo, sí existe el tiempo y de hecho el tiempo es fundamental para la realidad. El pasado es solo el pasado. Forma parte de la historia, es como un libro, es como ir a una biblioteca, abrir el libro y entonces ahí vamos a ver al caballero con su armadura. Solo que en este caso lo vemos, lo podemos oler, lo podemos escuchar, está vivo. Es como los periódicos que lee Harry Potter, por ejemplo. Y el futuro es exactamente lo mismo. Uno puede ir a una realidad futura y ver cómo están funcionando las cosas, puede ver las interacciones, puede ver exactamente lo que está sucediendo como si fuera una película. Y pueden buscar qué es lo más probable o la 10ª cosa más probable o lo más improbable y la base de datos les dará ese flujo de información, pero no hay libre albedrío ni allá en el futuro ni en el pasado. Eso solo existe en el presente. Ahora sí se puede procesar de manera paralela. Pueden estar ustedes aquí en esta realidad haciendo algo y al mismo tiempo estar en otro marco de realidad haciendo algo, pero eso no pasa con tanta frecuencia. Uno tiene que tener mucha experiencia para poder ser capaz de hacer eso. La mayor parte de la gente puede estar aquí durmiendo, por ejemplo, o aquí en un estado de meditación, sentado en una silla o acostado en su cama haciendo nada y estar en otro lado, fuera del cuerpo o haciendo visualización remota, pero toma mucha experiencia poder hacer eso. No digamos entonces tener una conversación aquí y al mismo tiempo estar procesando y viviendo otra vida en otra realidad. Es mucho más difícil, pero sí se puede hacer. Como un ejemplo, muchas de las veces que estoy hablando con alguien y me dicen, ay, mi tía Susi, y pienso, mi tía Susi se cayó por las escaleras, y mientras esta persona me cuenta de la tía Susi, yo ya me fui, vi a la tía Susi, evalué la situación y ayudé en lo que sentí que podía ayudar, y eso lo puedo hacer al mismo tiempo que estoy teniendo una conversación. Esa, digamos que es una forma muy, pues, una forma un tanto limitada de hacer este procesamiento en paralelo, pero se puede hacer. Y yo lo llamo procesamiento paralelo. En realidad lo que es una secuenciación rápida. Es pasar unas décimas de segundos aquí, unas décimas de segundos acá, y ida y vuelta, ida y vuelta. Es decir, que la ida y vuelta se da tan rápidamente que pareciera que fuera continuo, que pareciera que fuera paralelo, pero no es que esté yo 100% enfocado en lo que me están diciendo. A lo mejor estoy 90% enfocado en lo que me están diciendo, o 50%. Tal vez se me vayan algunos detalles, pero estoy escuchándolos en términos generales. Es una secuenciación rápida, les digo, más que un procesamiento paralelo, porque estoy yendo y viniendo entre un estado y otro estado muy rápidamente. Por lo tanto, estoy en ambos estados, pero ambos estados son poco claros en comparación de lo que podrían ser si through all of them today. Esta pregunta tiene que ver con la que se hizo acerca del tiempo. ¿Me puedes explicar en tu experiencia cómo puedes estar escuchando la historia de una persona y al mismo tiempo ir a su base de datos para ver lo que pasó? ¿Estar en dos estados a la vez? ¿Cómo puedo accesar a la información de mis pacientes? Estar en dos estados al mismo tiempo, de hecho, no es algo tan complicado. Todos podemos procesar todo el tiempo. Por ejemplo, ¿puede alguien platicar, tener una conversación al mismo tiempo que manejas? Pues sí, todos manejamos y hablamos al mismo tiempo y escuchamos el radio todo al mismo tiempo. Y las mujeres en particular son muy buenas en el procesamiento paralelo, particularmente buenas.
Si entran a una oficina, normalmente hay jóvenes, mujeres como secretarias y están escribiendo algo en la computadora, contestando el teléfono. Y déjenme pensar qué más está haciendo al mismo tiempo. Pues si alguien se acerca al escritorio mientras ella está hablando por teléfono y escribiendo, tecleando en la computadora, y alguien se acerca y está buscando su expediente al mismo tiempo que sigue hablando por teléfono y hace todas estas cosas al mismo tiempo. Es natural, mucho más natural para las mujeres hacerlo. Nosotros los hombres solemos ser un poquito menos multitarea, nos enfocamos en una sola cosa y entonces ya no me hables porque estamos haciendo una cosa a la vez y ya que termine esta cosa puedo pasar a la siguiente, pero hacer 3 cosas o 4 o 5 a la vez no es precisamente nuestro fuerte, pero sí uno puede capacitarse, entrenarse a poderlo hacer con más facilidad, y mientras más se interactúe, más se puede procesar de manera múltiple. Todos lo hacemos hasta cierto punto. Todos podemos hacer más de una cosa a la vez. Lo que pasa es que no hacemos esas cosas con la misma atención que lo haríamos si estuviéramos haciendo una sola, sino que más bien nos dividimos. Entonces, bueno, uno tiene la atención dividida cuando está viendo el camino de la calle, cuando está manejando, y al mismo tiempo está teniendo una conversación, pues una parte está procesando, una parte del cerebro está procesando la velocidad, lo que está viendo en la calle, y otra parte del cerebro está pensando en las respuestas para la conversación que está teniendo. Entonces, hacer varias cosas al mismo tiempo es algo que se aprende, es algo que se practica, es algo que se entrena. Como les digo, es una especie de muestreo rápido, secuenciación rápida. Pues se quita parcialmente la atención que uno lleva sobre el camino que estás viendo cuando estás manejando y se enfoca en la conversación. No es tan difícil. ¿Cómo se puede hablar con un paciente y analizarlo al mismo tiempo? Pues mediante la práctica. Se entra a un estado alterado. Para empezar, uno tiene que ser capaz de entrar a un estado alterado con facilidad y rapidez. Si necesitan sentarse en flor de loto y poner incienso y música, o sentarse en un lugar tranquilo y callado, pues creo que están en una desventaja para poder hacer eso. Hay una limitación, no lo van a poder hacer a menos que estén en un cuarto totalmente en silencio. Será difícil. Tienen que aprender a poder entrar a ese estado alterado muy rápidamente, sin la música, sin los pulsos binaurales, sin el incienso, sin todas esas cosas. Y hay que aprender a hacerlo. Para empezar, lo pueden hacer meditando. Lleguen a este punto en el que pueden entrar al punto de conciencia. Cuando se vuelvan buenos en esto, cambien la forma en la que lo hacen. Vamos a suponer que siempre meditan sentados en una silla. Comiencen a meditar acostados. Y lo curioso es que cuando por primera vez uno intenta acostarse a meditar, van a pensar, pues no funciona, es imposible, no puedo meditar así, no sucede nada, no sirve, tengo que estar sentado. Por supuesto, eso nada más es una creencia. Sigan intentando y con el tiempo podrán ser capaces de meditar acostados. Después vuelvan a intentarlo sentados y después acostados, y háganlo así hasta que sea igual de fácil hacerlo de una forma que de otra. Después aprendan a meditar de pie. Sencillamente quédense de pie en algún lugar y mediten. Después aprendan a meditar con los ojos abiertos en lugar de con los ojos cerrados. Después aprendan a meditar con los ojos abiertos mientras caminen por un parque. Entonces ya tienen que procesar de manera paralela, porque pues nadie quiere tropezarse, caerse en un bache, en un tope o chocar contra alguna persona, ¿no? Sino que más bien uno tiene que empezar a poner atención a lo que está sucediendo en su entorno, pero al mismo tiempo entrar en ese estado de meditación. Después traten de hacerlo cuando estén en el autobús, por ejemplo, o en algún lugar muy ruidoso y caótico. Eso es un poco más difícil, pero con el tiempo podrán encontrar que incluso en el medio de un centro comercial, en un día de muchos descuentos, por ejemplo, van a poder meditar. Y esto va a ayudarlos a poder aprender a meditar sin ningún ritual. No tienen que estar en silencio, no tienen que tener los ojos cerrados, no tienen que estar sentados o parados o acostados o en algún rincón de su cuarto. No, todas estas comodidades ritualísticas se pueden ir y pueden empezar a tener acceso a flujos de datos sin necesidad de hacer estas cosas. Otra cosa que pueden darse cuenta es que cuando meditan y entran a ese punto
punto de conciencia no debe verse borroso, no debe verse poco claro. Tenemos esta idea cuando meditamos de que nos estamos entrando cada vez más profundo, esta idea hipnótica de que estamos yendo hacia lugares más profundos y lo que pensamos es que se empieza a ver todo borroso y pensamos que eso es lo correcto y pues tuve un gran estado de profundidad porque estaba justo en los límites de la conciencia y no es eso el objetivo, no es eso lo que deben buscar. Deben poder tener un estado de meditación que sea absolutamente claro, así como están ahorita, totalmente despiertos, pero no conectados a este flujo de datos, sino conectados a otro flujo de datos. El punto no es estar en un estado borroso. Si les parece que el objetivo es encontrar ese estado borroso, pues entonces estarán muy limitados, porque siempre estarán en estas experiencias de estado alterado buscando algo medio dormidos, medio borroso, donde no se ve nada claro. Y en cambio, si pudieran ver algo de manera clara, para ustedes sería como si no estuvieran meditando y entonces se despertarían. La idea es que deben sentirse como si estuvieran totalmente despiertos y al mismo tiempo estar en un estado alterado. No asocien lo borroso, lo poco claro con una meditación buena y profunda. No significa lo mismo. Esas son, pues, un par de cosas que tener en mente. Pero se puede aprender a hacer este procesamiento múltiple para empezar meditando rápidamente en cualquier entorno. Tienen que ser capaces de hacerlo para que cuando un paciente entre, ustedes puedan inmediatamente llegar a un estado alterado, hacer un análisis, ver estas manchas oscuras y estas manchas claras, si es que son médicos, por ejemplo, y ver qué es lo que le pasa a esta persona, ver su actitud hacia su padecimiento. Pueden ver el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo sensorial, todos estos cuerpos, todo. ¿Qué son estos cuerpos? Pues son metáforas, no existen en realidad, solamente son maneras diferentes de ver información desde los datos. Si ustedes buscan datos espirituales, van entonces a ver este cuerpo espiritual. Si están haciendo una búsqueda de datos físicos, entonces van a ver el cuerpo físico o el cuerpo emocional. Todas estas cosas están ahí disponibles para ustedes. Solamente la cuestión es la intención y a qué base de datos están tratando de tener acceso. Si pueden entrar a ese estado de meditación en décimas de segundo, entonces el momento que le tome al paciente entrar desde la puerta hacia sentarse enfrente de su escritorio, ya lo van a poder haber hecho. Ya tendrán ese análisis hecho, sencillamente es intención, y aún así van a poder caminar hacia donde está el paciente sin tropezarse y con los ojos abiertos. Por supuesto que toma mucha práctica, al igual que meditar sentado cuando normalmente meditas acostado, toma práctica, siempre parece imposible cuando empiezas a intentar hacer algo diferente. Pero la idea es dejar ir los rituales. Estar acostado o en silencio son rituales. Estar sentado puede convertirse en un ritual. No es que nosotros queramos que así sea, pero así se convierte en un hábito. Y como sabemos, deshacernos de nuestros hábitos es difícil. Entonces, para empezar, es importante evitar los hábitos. ¿No sería maravilloso poder meditar sin necesidad de que hubiera silencio y que lo pudiéramos hacer en solo segundos? ¿No sería mucho más práctico? En lugar de algo que nos tome 1 hora, porque tan solo nos toma media hora, relajarnos, tener el incienso, la música, lograr que los niños estén callados, todas esas cosas que son tan difíciles de lograr. Así es como se puede lograr el procesamiento múltiple, con práctica y haciendo cosas que te obliguen a dejar ir los hábitos y estas especies de muletas ritualísticas. Y eso se puede aprender. Entonces, a través de la meditación podemos llegar a estados. Gracias. Entonces, a través de la meditación podemos llegar a estados alterados. ¿Estos estados van a llegar por sí solos? O sea, nosotros aprendemos a meditar y con el tiempo me imagino que nos vamos a volver cada vez mejores, pero estos estados alterados, ¿vamos a poder acceder a ellos a través de la meditación? ¿Van a llegar por sí solos o hay alguna técnica en especial? La meditación es un estado alterado.
Cuando uno está en un estado de meditación, está en un estado alterado. No es que tengas que meditar para llegar a un estado alterado, sino que el estado de meditación es un estado de alteración. El estado alterado significa que no están en este estado de conciencia, en esta realidad física de la materia objetiva, en este mundo en el que vivimos, sino que nuestra mente, nuestra conciencia está en otro lado. Estamos desapegados de este mundo y entonces estamos en un estado alterado de conciencia. Pero no existe nada más un estado alterado de conciencia, sino que hay muchos tipos diferentes y esto solamente podemos aprenderlos cuando practicamos, al igual que cuando empiezan a intentar sanar. La primera vez que lo hacen, pues a lo mejor lo hagan más o menos bien, a lo mejor tengan éxito en un 60% de las veces. Y eso, pues eso está muy bien para un principiante, que 60% de las veces te salga bien, está muy bien. 60% de las veces significa que estás logrando algo y eso es muy bueno. Pero lo que se logra es después, cuando funciona, cuando eres preciso, cuando eres capaz de hacer algo y obtienes evidencia de que lo puedes hacer. Entonces dices, bueno, ¿y cómo se sentía? ¿O qué estaba yo haciendo? ¿Cómo era? Y entonces tratas de volver a ese estado en el que funcionaba. Y aquellos estados en los que no funcionaban, también te preguntas, bueno, ¿y cómo era este otro estado? ¿Y qué tan diferente era en comparación con el estado que sí me funcionaba? Y con el tiempo podrás diferenciar cuáles son los buenos, los que te sirven, entender cómo se sienten y después poder tener acceso a esos estados de manera muy rápida. Eso es lo que se hace con los estados de visualización remota, por ejemplo, que son tal vez diferentes a los que usen para sanar. Pueden ser diferentes para cada persona y con experiencia puedes aprender cómo se ven esos diferentes estados. Y cuando te estás comunicando con un ser y quieres volverte a comunicar con ese ser, pues solo piensa en ese ser. Con tu intención atrae a ese ser y ten esa comunicación. Y te puedes comunicar con ese ser, ya sea que ese ser lo sepa o no. Te puedes conectar con su conciencia, ya sea que ellos se den cuenta o no, no importa. Tú te puedes conectar con esa persona e interactuar con su conciencia. Hay muchos estados alterados que se aprenden y nadie te los puede enseñar porque son estados internos. Sencillamente tienes que aprenderlos mediante la experiencia, pero la meditación te lleva a un estado de conciencia y ese punto de conciencia es precisamente la puerta de entrada a todos. Después de eso es sencillamente una cuestión de hacer, de probar y ver qué pasa y después aprender a partir de lo que pasa y volverlo a hacer una y otra vez. Como podrán ver, esto es algo que puede tomar muchos años, no se puede desarrollar de la noche a la mañana de manera muy rápida, sino que es algo que toma práctica. Concretamente, ¿cómo cambio una creencia? Pues el primer paso para cambiar una creencia es entender qué es una creencia. Ese es el paso más importante. Normalmente tenemos muchas creencias, pero no tenemos ni idea de qué son creencias. Tenemos cualquier cantidad de creencias sobre cómo funciona nuestra realidad, sobre nuestra causalidad, sobre cualquier cantidad de cosas. Tenemos cientos de creencias diferentes y ni siquiera nos damos cuenta de que son creencias. Cuando tenemos una creencia, normalmente lo que creemos que es una verdad absoluta que no puede ser de otra manera, es un hecho, es así como es lo que es. No decimos, esa es una creencia, eso es algo que yo creo, sino que lo damos por cierto. No decimos, creo que no puedo ir del punto A al punto B sin movimiento, por lo tanto tengo que ir a través de un túnel. No tenemos ese proceso intelectual, sino que sencillamente vamos a través del túnel porque es una creencia que ni siquiera sabemos que tenemos, pero lo hacemos. El sistema más amplio de conciencia no tiene túneles, es una metáfora. Es una metáfora que dice, yo estoy aquí, eso está allá y yo tengo que ir hacia allá, y la luz es la metáfora para la aceptación, cosas buenas, porque normalmente la luz implica cosas buenas y la oscuridad implica cosas malas, entonces ir hacia la luz es una metáfora. Interpretamos esa metáfora de manera visual.
Y lo hacemos porque creemos que tenemos que ir hacia un lugar y tenemos que movernos para llegar a ese lugar. Esa es una creencia y nadie se da cuenta de que tiene esa creencia. Para nosotros ese es un hecho. Si quiero ir del punto A al punto B, pues tengo que moverme. De otra manera me voy a quedar donde estoy. Todos aceptamos eso como un hecho, como que fuera una verdad absoluta. En el mundo de la conciencia no hay espacio, recuérdenlo, no hay distancia, uno no tiene que moverse. Cuando hacemos visualización remota no hay que volar, solo aparecemos, estamos ahí. En ese mundo la intención nos lleva a donde queramos mediante teletransportación o no. No hay espacio, es una metáfora. Solamente hay datos, información y nuestra interpretación de ellos. Eso es solo lo que está sucediendo. Nuestra conciencia está interpretando datos. Piensen en todas esas personitas dentro de la Matrix y que iban a su trabajo, luego iban a ver a su familia y ya hablaban por teléfono y lo único que era alguien sentado tomándose una cápsula y con un enchufe atrás de la cabeza y el mundo estaba ahí con base en la información y su interpretación de los datos. Pues es un poquito así. Entonces no hay espacio, ese mundo en el que esta persona trabajaba o manejaba o no había espacio, no había distancias, no había volumen. Solamente era información y una vez que nosotros entendemos eso, pues entonces podemos movernos en el sistema más amplio de conciencia mediante la teletransportación. Ahora, en esta realidad virtual, si queremos teletransportarnos, entonces empezamos a entrar en problemas con el conjunto de reglas, porque pretendemos violar el conjunto de reglas. Y se puede hacer, pero de manera privada o en pequeños grupos, siempre y cuando no cree algún problema para el centro de aprendizaje. No debemos tener inconsistencias o discontinuidades en la realidad. Si todos los datos que recibimos debemos interpretar, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Acaso no son datos que no sabemos ni podemos interpretar? Existe la incertidumbre, o más bien hay incertidumbre en nuestras interpretaciones, por supuesto, porque estamos interpretando con base en una información limitada, en un conjunto de información limitada. Nosotros no sabemos todo, solo sabemos lo que forma parte de nuestra experiencia. Recibimos datos y los interpretamos de la mejor manera que podemos de acuerdo con nuestras experiencias, pero esa interpretación está llena de incertidumbres porque estamos creando metáforas, estamos creando símbolos que nos parece que se ajustan mejor a los datos, pero que tal vez no se ajusten perfectamente. Entonces siempre hay incertidumbre y eso crea muchas incertidumbres. Y por supuesto hay incertidumbres naturales dentro del sistema, también dentro de esta realidad virtual. Hay mucha aleatoriedad en el sistema. Entonces las cosas que vemos, y hablemos por ejemplo de un accidente automovilístico. Hay un accidente automovilístico y estamos 5 personas viendo ese accidente automovilístico. ¿De dónde viene esa incertidumbre que hace que 5 personas veamos algo diferente? Porque la policía, por ejemplo, ve las declaraciones de 5 personas y todas son diferentes. ¿Cómo es posible? Pues eso viene a partir de la interpretación. Todos vemos algo diferente. Todos basamos nuestros juicios de lo que sucedió con base en nuestras experiencias. Para una persona tal vez había un loco que estaba manejando demasiado rápido y para otra persona tal vez había alguien que iba demasiado lento y entonces estaba atorando el tráfico. Ahí están 2 interpretaciones totalmente diferentes. Esa es una gran parte de esto, pero al mismo tiempo también existe una incertidumbre inherente, natural en el sistema, porque hay mucha gente interactuando, hay muchas líneas cruzadas. Yo tengo la intención de que tú hagas eso, pero tú tienes una intención totalmente diferente y entonces todo eso crea muchas incertidumbres. La incertidumbre solo significa que no sabemos. La incertidumbre no tiene que ser una incertidumbre pura, matemática, sino que es una incertidumbre en el sentido práctico porque no sabemos lo que va a pasar después. Por lo tanto, nos sentimos inciertos, no podemos predecir.
Me da mucho gusto que mi silla no esté justo ahí. No podemos predecir lo que va a suceder después. No sabemos. Y entonces eso nos deja con muchas incertidumbres. De ahí viene la incertidumbre. La incertidumbre se puede programar dentro de los datos. La incertidumbre puede estar programada en los datos, es decir, podemos recibir un flujo de datos que tenga incertidumbre de manera natural e inherente, porque eso nos da más decisiones que tomar, más opciones. Si nosotros estamos seguros de cuáles son absolutamente todas las variables y esta prácticamente es la única opción, se vuelve mucho más determinista. La incertidumbre nos da opciones, alternativas, por lo tanto, muchas veces la incertidumbre aparece dentro de los flujos de datos que recibimos y muchas veces recibimos flujos de datos y somos nosotros quienes agregamos las incertidumbres mediante nuestras interpretaciones. Pero necesitamos esas incertidumbres, no debemos temerle a la incertidumbre, debemos dejar que las cosas sucedan fuera de nuestro control. No debemos buscar controlar todo. Hay que tomar esta incertidumbre con gracia y decir, bueno, yo no sé lo que va a suceder, pero hice lo mejor que pude, hice lo que pensé que era lo correcto y lo que sea que pase, va a pasar. Y vamos a tener que lidiar con eso entonces. Después ya todos veremos qué hacer. Yo hice todo preocupándome y cuidando a las personas que conozco y ahora, pues listo, lo dejo ir. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguien tiene una olla o algo así en la cocina que podamos poner aquí? Porque eso creo que no tardará mucho en llenarse. Creo que eso va a funcionar mucho mejor. En mi opinión, nos vamos a morir cuando nos vamos. En mi opinión, nos vamos a morir cuando ya vivimos lo que teníamos que vivir y aprender en esta vida. Mi pregunta: si tomamos riesgos muy seguido, por ejemplo, aventarnos de paracaídas diario, ¿podemos morirnos antes de lo que teníamos que vivir? ¿O no importan los riesgos nos vamos a morir cuando ya estaba planeado, o sea, cuando ya toca? Time. Bueno, la respuesta es que si uno toma riesgos innecesarios, es probable terminar nuestra experiencia aquí de manera prematura, antes de hacer lo que venías a hacer. Esa es la naturaleza de esta realidad. No hay garantías. Cuando uno viene aquí, viene a experimentar, a tomar decisiones. Si uno toma decisiones malas, entonces hay que lidiar con los problemas de eso. Si uno se sube a un avión 3 veces al día, todos los días, la probabilidad de morir en un accidente de avión es mucho mayor que cuando alguien no se sube a un avión nunca. Se incrementa la probabilidad de que eso suceda. Y cuando uno incrementa la probabilidad, bueno, si uno salta del paracaídas, y puede haber un momento en el que al jalar la cuerda, esa es la medida, la probabilidad se puede abrir o puede no abrirse. Esa es la medida de la aleatoriedad. Entonces lo que sucede es que uno toma la decisión y ve qué pasa. Pues resulta que esta vez sí se abrió. Pero puede ser que 900 veces de las 1000 que uno decida saltar, 999 la abre y el paracaídas se abre, pero puede ser que una vez resulta que ese paracaídas no se abre y uno cae. Así es.
así funcionan estas decisiones y los resultados aleatorios. Si uno toma demasiados riesgos, tal vez termine esto antes de venir a hacer lo que uno vino a hacer, pero no pasa nada porque después ya habrá otro capítulo. Tal vez ese capítulo fue demasiado corto, pero ya habrá otro. Entonces, en ese sentido no es algo terrible, pero sí es un desperdicio de oportunidad que ya tenías enfrente de ti y ahora toca regresar y ver cuál es la diferencia. Nuevamente hay que volver a aprender todo, a aprender a amarrarse las agujetas, aprender a distinguir entre mamá y papá, volver a vivir todas esas cosas que uno ya había hecho y que detuvo por no haber tomado las decisiones correctas. Entonces sí es un desperdicio de tiempo. Digo, no es como si mi punto en esta vida fuera hacer esta conexión y si salté del paracaídas y no se abrió y morí, ya fue un desastre. O que a lo mejor yo vine a esta vida y como tenía que resolver algo, resulta que no se abre el paracaídas, pero de manera milagrosa me salvo. Pues no funciona así. Nosotros estamos en movimiento. Son moléculas que si ponemos, por ejemplo, una serie de moléculas en una caja y empiezan a golpearse unas contra otras, terminan por llenar toda la caja. Esos son movimientos dentro de la física. Nosotros de manera social somos así. Tenemos estos movimientos porque constantemente golpeamos nuestras vidas con las de otros y eso cambia todo. ¿Por qué nos casamos con una persona? Pues porque resultó que estábamos en ese vecindario y conocimos a esa persona en el momento en el que buscábamos casarnos. ¿O qué pasa si en lugar de darnos una vuelta a la derecha, en lugar de darnos una vuelta a la izquierda, nos conocimos a alguna persona, nos casamos y creemos que eso es como algo muy importante y muy grande, pero es aleatorio? ¿Por qué vivimos en donde vivimos? Pues son cosas que pasan. Como verán, por eso no tiene mucho sentido querer controlar todo lo que pasa, porque hay muchas incertidumbres. Y uno se puede volver loco tratando de controlar todo. Solo dejen que suceda y después hay que lidiar con las consecuencias. ¿No? Ahí. ¿Cómo debemos manejar las pérdidas? Si la pérdida de la que hablan es, por ejemplo, la muerte de un ser querido, y supongo que sí, ese es el tema, o no sé si perder, por ejemplo, dinero en la bolsa de valores, ¿no? Cuando un ser querido muere, se debe tener la actitud no de que algo terrible sucedió, sino de que se ha dado comienzo a un nuevo inicio. Esa persona, ya sea por un accidente y tal vez eran muy jóvenes, o a lo mejor era una persona ya mayor, no importa, esa persona va a empezar una nueva aventura. Entonces nunca es el final. Deben pensar, para empezar, que la muerte es como el elfo, es algo temporal, es un cambio de avatar. Pues claro que uno tiene que ir y conseguir un nuevo avatar y entonces empezar nuevamente el juego, y eso tal vez sea inconveniente cuando una persona es joven y se pierde un poco de tiempo, pero puede que también sea un alivio si es que la persona ya vivió muchos años y pues ya no hay mucho que pueda hacer con esta vida y la calidad de vida ya es muy baja. Entonces, dependiendo de cuáles sean las circunstancias, por un lado, pues es triste porque uno va a extrañar a las personas, entonces sí es triste, pero al mismo tiempo hay cierta alegría porque esta persona va a seguir adelante, va a seguir su camino, porque pues a lo mejor si ya estaba mayor ya no era muy divertido estar en este juego, no hay mucho que se pueda hacer, la calidad de vida no era buena, y entonces ya ahora tendrán una nueva oportunidad y ya tendrán un nuevo inicio con un nuevo entusiasmo y una nueva energía. Entonces nunca es algo terrible que le haya sucedido a esta persona. Es terrible, es una cosa terrible que te pasó a ti, esa pérdida, no para ellos. Ellos sencillamente están muriendo, van a después ir a otra vida, van a poder seguir adelante, pero uno tiene que seguir adelante sin ellos, y eso es tristeza. Por eso normalmente cuando estamos dolidos por la muerte de alguien, nos sentimos mal por nosotros mismos, porque vamos a extrañar a esa persona, porque la consideramos importante en nuestras vidas. Todo tiene que ver con nosotros en ese momento y cómo nos sentimos y por qué nosotros los queremos de vuelta y lo que nosotros queremos, pero no podemos tener, y eso nos pone tristes, nos vuelve miserables. ¿Pero qué es eso?
es el ego, son los miedos. ¿Cómo va a cambiar mi vida? Pues yo no quería que mi vida cambiara y ahora todo va a cambiar por la muerte de esta persona. Esos son miedos, ¿no? Entonces, la mayor parte de esa negatividad que nosotros vivimos en ese momento son nuestros miedos, es nuestro ego, nos preocupa a nosotros mismos, nuestra realidad. Nos preocupa qué es lo que ahora vamos a hacer cuando no tenemos esa persona, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estas personas siguen con su evolución, continúan el siguiente paso de su existencia. Piensen en eso y tal vez sea mucho más ligera la carga, mucho menos triste la pérdida cuando tienen una perspectiva mucho más amplia y se dan cuenta de que la muerte no es realmente una muerte. La conciencia no muere, sigue adelante, porque nadie puede permanecer igual. ¿Quién quisiera tener 90 años y quedarse en esa edad para siempre? Tal vez tener 18 años para siempre o 21 años para siempre o hasta 30 no es tan terrible, porque hay ciertas ventajas en esas edades. Claro que también hay ciertas ventajas cuando uno tiene 92 años, se tiene mucha sabiduría adquirida, mucha experiencia, se han visto muchas cosas que alguna persona de 20 años ni siquiera se ha imaginado. Entonces ya has tenido oportunidades de aprender, oportunidades de crecer, mientras que un adolescente sigue estando demasiado centrado en sí mismo, demasiado egoísta. Entonces hay ventajas y desventajas, pero es momento de dejarse ir y seguir adelante. Entonces, para lidiar con la pérdida de un ser querido, hay que verlo desde una perspectiva más amplia y no desde nuestros miedos, desde nuestro ego. No hay que verlo como algo que tiene que ver con nosotros, sino algo donde lo importante es para esta persona. Entonces, no lo vean como un ego, sino algo que es un cambio. Tienen ustedes que verlo de manera diferente, con desapego, no porque no sientan, no porque no les importe, no porque no se pongan tristes, todo eso es real, pero no deben dejar que eso tome el control de su vida. Solamente debemos lidiar con eso. Eso pasa, la gente muere y uno lo enfrenta, y el cómo uno lo enfrenta, eso es lo que importa. Y si uno se autocompadece por mucho tiempo, pues eso no va a servir de nada. Si estás triste, lo lamentas, agradeces el tiempo que pudiste pasar con esa persona. Esa es la manera de enfrentar esa situación y después seguir adelante. Bueno, esta pregunta decía que cuántas veces al día debemos meditar y por cuánto tiempo. Y pues básicamente si meditas 2 veces al día, y eso no significa 2 veces justo a la misma hora, sino a lo mejor en la mañana y en la tarde. Bueno, no tiene que ver con las horas del día, pero si lo haces 2 veces al día durante unos 20 minutos en horarios suficientemente espaciados, no es gran cosa, son 40 minutos al día, y eso básicamente, digamos que eso es lo normal, es lo típico. Se puede hacer más, se puede hacer menos tiempo. Si uno medita 5 minutos al día, por supuesto estarás mucho mejor que si no meditas en absoluto, ¿no? Si nada más tienes 5 minutos libres y meditas durante esos 5 minutos, en lugar de decir eso no me va a servir de nada, la verdad es que 5 minutos es mejor que nada. Se aprenderá algo. Al menos en algún momento se aprenderá algo meditando 5 minutos al día. Claro que te va a tomar más tiempo, pero 20 minutos cada vez, 2 veces al día, un poquito menos si quieren, un poquito más si quieren. Yo creo que esa es una buena manera de iniciar. Van a lograr tener buenos avances con ese tiempo de meditación. Ahora, anoche hicimos una meditación y pasé un poco de tiempo explicándole a los que estaban aquí cómo meditar, qué pueden hacer, qué no deben hacer, y cómo la pasamos tan bien y como fue tan importante y como todos aprendieron tanto, pues lo quieren volver a hacer, ¿no? Y yo creo que este es un buen momento para volverlo a hacer. Vamos a hacerlo, son nada más 15 minutos, no toma mucho tiempo. Vamos a hacer una meditación corta y quiero darles, para aquellos que no estaban aquí, que no se pudieron quedar anoche, quiero darles una muy breve noción de qué deben y qué no deben hacer. La meditación no es algo que se hace, no es algo que se logra, es algo que ustedes dejan que suceda. No
traten de forzarlo a que suceda, sino más bien dejen que pase. No tengan ninguna expectativa de qué es lo que van a experimentar, ninguna. Si no experimentan absolutamente nada más que quedarse quietos durante 15 minutos y no decir nada, está perfecto. Tienen que empezar aceptando que está bien, que el hecho de que no pase nada está bien. Si eso para ustedes es un fracaso, pues entonces ya tienen una expectativa hacia el fracaso. No permitan que eso sea un fracaso. No tienen que esperar nada. Si no sienten nada, está bien. Esa es la actitud. Ahora se alcanza sencillamente estando en silencio, estando quietos, estando relajados, dejándose ir, estando abiertos a cualquier cosa que puedan experimentar. Ahora, esta no es una experiencia intelectual, entonces pues díganle a su intelecto que se tome una vacación de 15 minutos, que se vaya a descansar. Este intelecto ha estado trabajando mucho todo el día gracias a mí, así que ahora pues un buen momento para darle un descanso a su intelecto. No lo piensen, no lo juzguen, no lo analicen, solo experimentenlo, vívanlo, lo que sea que suceda, lo que sea que sea. Vamos a hacer la misma meditación que hicimos anoche porque a ustedes les encantó. Y si quieren utilizar un mantra, recuerdan que se los dije ayer, Seren, Seren, Seren. Díganlo, siéntanlo, es algo que no significa nada, es solo un sonido que evita que su mente piense en otras cosas porque en ese momento su mente se está enfocando en ese sonido. Lo pueden repetir rápidamente, lo pueden repetir lentamente, pueden no utilizarlo en absoluto, pueden dejarlo ir. La idea es llenar su cabeza con este sonido para que su mente no esté pensando y juzgando y analizando y el intelecto no esté hablando y hablando y hablando de toda una serie de cosas que llenan su mente. Cuando esos pensamientos les lleguen, tampoco se enojen porque no les está saliendo y ahora estoy pensando. No, sencillamente digan, tengo un pensamiento, lo voy a dejar ir, y vuelvan a pensar en su mantra, o vuelvan a enfocarse en su respiración o lo que sea que estén haciendo para meditar. Si no quieren utilizar un mantra o no quieren utilizar su respiración, solo quédense ahí sentados y déjense ir. Eso está bien también. No tienen que utilizar los mantras. Pueden hacerlo, es una herramienta. Pero el punto es que no deben hacer nada, sencillamente deben ser y experimentar. Ese es el estado. Y si nada más están y experimentan y no hacen nada, van a lograr alcanzar un estado alterado de conciencia que se llama meditación. Ahora, cuando les digo que se dejen ir y que dejen ir todo este entorno, eso significa no que dejen de escuchar el tráfico que está pasando por la calle. Van a escuchar ese tráfico, sencillamente se van a desapegar, ya no les va a interesar, no lo piensan, no lo analizan, no dicen, ese es tráfico en la calle, caray, debe haber un camión atorando ahí todo. Ese es el intelecto hablando, ese es el intelecto operando y analizando las cosas. Déjenlo ir, es solo ruido y no importa. Si alguien tose, si se abre la puerta. Anoche hubo algo que sonó aquí arriba en el techo, no tengo ni idea de lo que fue, pero bueno, algo pasó y está bien. Va a haber cosas que pasen, va a haber ruidos, se van a escuchar a alguien toser, van a oír cosas, no importa, déjenlo ir. No se apeguen. Y cuando dejen de apegarse, ¿qué creen? Pues van a desaparecer de su percepción y lograrán apagarlos. Y si no lo logran, está bien también. Cierren los ojos porque eso ayuda a eliminar muchos datos que entran por los ojos. Con el tiempo, como les dije, van a poder meditar con los ojos abiertos si así lo desean, pero por ahora cierren esa base de datos porque es algo menos en lo que tienen que operar o analizar. Sencillamente el objetivo es ser. Ahora, una vez que alcancen el estado de meditación, si quieren sanar, está bien. Si no quieren hacer nada, si quieren solamente quedarse ahí porque es un estado placentero, está bien, hagan lo que quieran hacer. Es su momento, solamente siéntense, experimentenlo desde sus lugares. Están en un lugar agradable, cómodos, van a sentirse llenos de energía cuando regresen, van a tener más ganas de sonreír cuando regresen. Es sencillamente una experiencia muy agradable, muy bonita. Durante los próximos 15 minutos no hagan ni piensen en nada, solo sean en lo que son. Cuando sea hora de volver, yo se los haré saber.
Les haré ese anuncio, los traeré de vuelta. Entonces ustedes no se preocupen por nada, no tienen que ver el reloj ni nada, solo estén. Respiren profundo y dejen todo ir. Todas las palabras, todas las preocupaciones, todos sus problemas, déjenlos ir. Y comiencen su meditación. Sienten que hay algo que no les permite seguir adelante, pues ya llegaremos a responder esto. Pero en este momento, si alguien tiene alguna pregunta sobre la meditación, a lo mejor algunos sintieron estados de vibración en las que su cuerpo era un poco así, o sintieron algo eléctrico, o vieron ciertas imágenes o colores que les llegaban. Todas estas cosas son bastante típicas dentro de los estados de meditación. El estado de vibración es su cuerpo entrando en sintonía con el estado teta. A veces empieza a ser más lento poco a poco conforme ustedes hacen una transición a estados teta más bajos. Eso es normal, no peleen contra ellos, no les tengan miedo. Muchas veces la gente empieza a escuchar ruidos o empieza a ver ciertas imágenes, empiezan a tener conversaciones. No se sorprendan, no se asusten, sencillamente déjense ir. Recuerden que están experimentando. Y ¿a dónde me va a llevar esto? Pues quién sabe, pero vamos a ver. Esa es la actitud con la que deben enfrentar esto. ¿Alguien tiene algo que comentar? Quizás algo especial que hayan vivido, que quieran compartir, o no, o pasamos a lo que sigue, lo que sea lo que sigue. Aquí creo que hay alguien que quiere, no sé si quieran compartirlo en inglés o en español. Necesitas utilizar el micrófono para que te escuchen en la cabina. ¿Cómo sabes que no estás soñando? How do you know you're not daydreaming? ¿Cómo sabes que no estás soñando despierto? ¿Cómo sabes que no estás soñando despierto? Pues bueno. Hay un par de respuestas a esa pregunta. Normalmente cuando estamos soñando despiertos estamos pensando en el proceso. Eso es normalmente el ruido que escuchamos cuando estamos soñando despiertos. Digamos que una plática. Estamos siempre soñando sobre algo, hacer algo, lo que no hiciste, que debiste haber hecho, o lo que has aprendido, lo que no has aprendido. Sencillamente estás teniendo una plática. Eso es un poquito lo que llamamos soñar despierto. Si nada más estás vacío, si estás sentado ahí experimentando ese vacío, pues entonces lo más seguro es que eso no sea soñar despierto. Eso es algo diferente, es un estado alterado. Si sientes ese calor en tu cuerpo, y ahorita se siente ya un poco más fresco aquí de lo que era hace unos minutos, entonces así podrás saber que no estabas nada más soñando despierto. Esas son algunas de las señales. Si sientes esas pulsaciones, esas vibraciones, pues no estás soñando despierto. Pero soñar despierto también es un estado alterado. No es el estado normal. Cuando estás soñando despierto, muchas veces también te dejas ir de lo que está sucediendo en el mundo físico. Dejas ir cosas que normalmente no dejas ir, pero no dejas ir el intelecto. Cuando estás soñando despierto, el intelecto está trabajando. Sin embargo, es un estado alterado. Y los sueños, soñar despierto, es muy útil. Hay muchas personas que digamos que tienes que dar un discurso. Tienes que enfrentarte a un público de cientos de personas y te da muchos nervios decir lo correcto, no quedar mal, no quedar como un tonto. Nuevamente tenemos muchos miedos y realmente quieres hacerlo bien y te preocupa lo que el público vaya a pensar, o te preocupa que el público no le logres decir todo lo que deberías decirles, y practicamos nuestros discursos. Y normalmente, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en nuestra mente. Es como soñar despiertos. Nos sentamos y pensamos en nuestro discurso
nos vemos a nosotros mismos subiéndonos a ese escenario, ver cómo vamos a presentarnos a nosotros mismos, cómo vamos a presentar el tema, vamos a contar un chiste, qué vamos a hacer, empezamos a planear esto y esto está en nuestra cabeza y es soñar despierto. No estamos en esta realidad física, estamos en un escenario, ¿no? Ese es soñar despierto, es otra realidad virtual y es una muy útil. Entonces, pues esa es solamente otra. ¿Cómo saben que no es nada más soñar despierto? ¿Cómo saben que este estado alterado no es otro estado alterado? Pues a veces es difícil distinguir entre un estado alterado y otro, pero como les dije, hay ciertas señales. Sin embargo, no importa. La pregunta que deberían hacerse es, ¿fue útil? ¿Obtuve algo? ¿Hubo algo ahí que se sintió bien o que se sintió diferente o que sentí como que quisiera volverlo a hacer? ¿Hay algo ahí? Si es así, entonces no importa si es soñar despierto o si le quieren llamar como le quieran llamar. El nombre es lo de menos. Lo que importa es si es útil. Debió haber sido útil por lo menos para darles algunos minutos para reflexionar y relajarse sin tener que estar pensando y pensando y pensando y con la mente trabajando todo el tiempo. Por lo menos para eso pudo ser útil y si así fue, qué bueno. Si fue así, entonces siéntanse bien con respecto a lo que sucedió y no se pregunten qué fue y qué no fue, sino solamente acepten que fue. Entonces no analicen, no juzguen, solamente vívanlo, experiméntenlo.